Empezamos. Muy buenas noches, gente. Jueves 18 de junio del 2026. Estamos el jueves víspera, el fin de semana en donde celebramos, por lo menos acá, y sé que en muchos países también es así, el Día del Padre. Eh, y había dado por sentado, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes herramientas y terapias alternativas, entre ellas las constelaciones familiares, que es básicamente el enfoque de algunas comprensiones y de algunas pautas que tal vez desde constelaciones miramos para entender la relación con papá y cómo eso tiene que ver con nuestra historia. Vamos a conversar un ratito por acá. Por favor, siéntanse en libertad. Si alguien quiere de repente, pues levantar la manita, abrir el micrófono, esta conversación va a quedar también disponible para quienes gusten después verla en diferido a través del canal de YouTube, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, muy agradecida de que estén por acá. Entonces, el punto de partida es justamente desde las constelaciones familiares y cómo las constelaciones familiares y toda esta mirada del transgeneracional nos permite también abrirnos a una comprensión desde la reconciliación hacia el Padre. La próxima semana, el martes, voy a estar hablando acerca de esta serie Mi Otra Yo, pero específicamente algo que no he hecho en las otras porque casi siempre me centro más como en los aspectos que muestran los personajes femeninos, pero a razón precisamente también de la celebración de este mes del Día de Papá y de que está esta conexión con el masculino, voy a hablar también acerca de las historias de los hombres que muestra esta serie y de, bueno, de cómo se despliegan también esas dinámicas a veces mucho más desafiantes e incómodas con parejas, trabajo, dinero, etcétera. Eso lo vamos a conversar el martes en la noche por si alguien tiene gusto también de unirse a ese espacio la próxima semana. Entonces, ¿verdad? Vamos por el principio, ¿verdad? Esta conversación tiene por título Papá en mi historia. Y bueno, y aquí voy a ser tal vez reiterativa y es muy curioso porque esto, pues tengo tal vez años de estarlo mencionando y a veces sucede con alguna regularidad que hago una mención de algo que ya he mencionado antes, pero que como que en esta ocasión sí cala en la persona. Entonces, por eso al final reitero y en esas reiteraciones, como dicen, le va cayendo el 5 a la gente. Así que vamos de esto. Entonces, lo primero es entender que para la mirada del transgeneracional, de las constelaciones familiares, si bien es cierto, no todos somos madres o padres, todos somos hijos. Ya está. De momento no hay laboratorio o 100% creando humanos ahí vamos a decirlo así, en un tubo de ensayo o algo por el estilo, sino que venimos de este principio femenino y masculino derivado de la comunión y el encuentro de nuestros padres. Venimos de una célula masculina, de una célula femenina que se encuentran y permiten que el principio de vida se exprese a través de la fecundación y ahí mamá nos sostiene más o menos tiempo, dependiendo de determinadas circunstancias, pues a veces nos adelantamos al tiempo del parto. En algunas ocasiones, si logramos superar ese umbral de tiempo y llegamos a la vida, ¿ok? Hasta ahí, nada nuevo. Tema visto en la escuela y eventualmente estudiado a profundidad en el colegio a través de las clases y demás. Sin embargo, se nos olvida de que esta constitución biológica trae una carga de memoria, trae una historia, ¿ok? Que muy bonito y muy interesantemente también se ve manifestada a través de nuestro apellido, ¿verdad? Y esto se vuelve muy patente cuando le he dicho, por ejemplo, a consultantes que por diferentes razones llevan apellidos distintos al de su padre, ya sea que lleven los apellidos de la madre o que lleven los apellidos de, de repente del padre de crianza o del padre adoptivo. Y se vuelve muy interesante porque yo les digo, bueno, ¿y qué tomaría? ¿Qué pasaría si fueses, más bien, si tu nombre fuese tal, ¿verdad? Y usando el apellido del papá.
Y es muy interesante porque inevitablemente la persona se da cuenta de que sería otra persona, aunque, aunque ya per se está en conexión con ese hombre a través de toda su biología, de toda una experiencia de vida, se nos olvida esto. Y a veces hacer este ejercicio es como que trae a cuenta a la persona de, mira, tenés razón, o sea, verdaderamente me siento alguien diferente cuando lo reconozco, cuando reconozco o me reconozco como hija o como hijo de este hombre determinado. El asunto es que, bueno, sí, papá y mamá se encuentran, más o menos drama, pasión, amor, lo que haya sido, ¿verdad? O cómo hayamos sido concebidos. Esa historia, por cierto, no nos corresponde a nosotros conocerla. Una de las cuestiones que también generan mucho daño en los hijos es conocer los detalles de cómo fue su concepción y su llegada al mundo, particularmente cuando estos detalles están cargados por memoria traumática para eventualmente mamá. Por ejemplo, hijos concebidos de una relación que tal vez no era una relación de pareja en un contexto estable o seguro, o bueno, incluso, ¿verdad? Historias complejas como estos pactos y demás que se hacen las almas y que de repente ocurre una concepción a través de una violación, por ejemplo. Entonces, estos son detalles que no nos corresponden a nosotros. Esto es lo primero que hay que recordarnos. Nosotros no tenemos como que mirar esa historia porque inevitablemente la juzgamos y la cargamos de una dosis de separación y de resentimiento que luego se transforma en separación y resentimiento respecto a quienes somos, porque al final de cuentas somos hijos de esa historia. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra concepción para atrás es como muchas gracias señor y señora porque se encontraron, porque lo hicieron tan bien que yo soy aquí, o sea, yo soy la prueba viviente de que ustedes lo hicieron muy bien y estoy en vida y con esto y de aquí en adelante, o sea, con esto que me dieron que de la vida, que podríamos decir es lo más valioso, de aquí en adelante yo me hago cargo. Entonces, venimos de este principio de comunión entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer totalmente normales, chiquillos, así como ustedes y yo, que podemos reconocer que en unas cosas nos la paseamos, ¿verdad? Fácilmente y metemos los escarpines y la cagamos de 1500 maneras y me van a disculpar ahí el francés. Y hay otras ocasiones en donde las cosas van y somos realmente pues bastante atinados y atinadas, o sea, así de esta misma manera en como nosotros como personas adultas somos en este momento que logramos algún grado de conciencia, de reflexión y de madurez para decir, ah, no, sí, o sea, yo pues tengo mis zonas grises también, puedo reconocer aquello que puede ser doloroso en mí, que es un aspecto de sombra, que es un aspecto de mi inconsciente en conexión con una memoria de trauma y desde ahí creo daño, puedo dañar o puedo lastimar y puedo reconocer que tengo eso en mí, pues adivinen qué, nuestros papás también tienen esa vaina. Ahora, que la tengan más o menos consciente es otra historia. Y seamos honestos también, hasta este momento, hablar acerca de nuestra dimensión emocional, de nuestro sentir, más allá de lo superficial, es prácticamente un lujo. O sea, nuestros papás no vienen de un escenario en donde eso haya sido posible. Vienen de escenarios en donde tuvieron muchísimas, usualmente, lo más común es que tuvieron ciertas restricciones en su desarrollo múltiple, psíquico, emocional, social, económico, etcétera, hasta familiar, ¿verdad? Vienen de una historia familiar más dificultosa usualmente que la nuestra. ¿Ok? Ese es el común denominador. Sin embargo, los juzgamos con una vara impresionante, que claro, quien está juzgando ahí es nuestro niño interno. Entonces, todo esto en relación a los padres en general. ¿Qué sucede? Dícese por ahí, desde la mirada transgeneracional, hablamos precisamente de que la conexión que tenemos con papá surge a partir de la relación que él tuvo con mamá. Para todos nosotros como hijos, o sea, entendamos que nosotros, si bien es cierto, venimos de un principio biológico compartido en donde 50% de nuestra biología fue construida desde el aporte genético del padre y la otra mitad de la madre, pero no venimos solamente con eso, porque mamá le metió fuego y corazón al asunto y nos gestó.
Durante esos 9 meses de vida, que nosotros deberíamos de contarlos, pero curiosamente empezamos a cumplir años desde que somos paridos y no desde que fuimos concebidos, interesantemente, en todo este periodo de tiempo, mamá fue ama y señora de nosotros, ¿ok? O sea, literal, no había una sola célula nuestra que no pasara por su cuerpo. Y por eso es que las madres en general, la mayoría, tienden a ser tantito posesivas con los hijos. Porque en realidad nos poseyeron. O sea, durante 9 meses o los meses que ya hemos estado en su útero, éramos exclusivos de ellas. Y bueno, y fuimos paridos y la mayor parte de nosotros eventualmente tuvo también esta experiencia de ser paridos y en esta recepción del mundo, quien nos recibe, nos acoge y nos sostiene y con quien tenemos este intercambio directo es la madre también. Algunas veces yo sé que esto no siempre es así, que en algunas ocasiones, a veces es papá, a veces es una abuela, ¿verdad? Quien se encarga de estos primeros tiempos. Para muchos de las generaciones actuales, y me atrevo a decir lastimosamente, no tuvieron eso porque desde los 3 meses o desde los 6 meses pasaron a una guardería, lo cual es tema de otra conversación, pero digamos que sí tiene unas afectaciones y unas implicaciones importantes para los descendientes. Entonces, la cuestión es que nosotros, por lo menos yo, tengo 45 y es como este asunto de toda mi experiencia, y esto no es ajeno, en realidad somos estas generaciones que todavía llegamos a tener algún grado de mayor sostén en la relación con la madre, automáticamente, y voy a hacer aquí dos aclaraciones, porque este es un escenario. Voy a hacer el escenario 1, que es el que todavía manejamos algunos de nosotros, que es que tuvimos una infancia sostenida por la presencia materna. El punto de partida desde el transgeneracional es la mirada hacia el padre se construye desde la mirada de la madre. Si mamá tenía enojo, resentimiento, si sentía que papá no era suficiente, que papá no cumplía la cuota, que papá, lo que sea, pongan una rayita ahí, nosotros vamos a mirar y vamos a juzgar al padre desde ese mismo lugar. Laura Gutman, una terapeuta argentina especializada en temas de la conexión materna y de la transformación que surge en la mujer y el impacto que tiene en el niño, el parto, el nacimiento y esos primeros años de vida, Laura Gutman dice que justamente después del parto es una emoción, y ella lo explica así, es una emoción en dos cuerpos. O sea, si mamá está enojada, el bebé está enojado. Si mamá está calmada o calma, el bebé va a estar calmo. Si mamá está triste, el bebé va a estar triste. Es una emoción en dos cuerpos, porque recuerden que la fusión, eso ella lo define como fusión emocional. Pero así estábamos desde que estábamos en el útero. O sea, esa era la realidad. En el útero estábamos así, estábamos sintiendo lo mismo que sentía ella. Así que dependiendo de también cómo haya vivido, y aquí voy de nuevo del por qué hacemos un borrón y cuenta nueva supuestamente de esos 9 meses de gestación, cuando en realidad durante esos 9 meses de gestación hay muchas memorias que se vuelven determinantes para nuestra experiencia posterior. ¿Ok? En muchas ocasiones, cuando la persona elige trabajar un determinado tema a nivel terapéutico, lo que se muestra es una memoria de gestación, una memoria uterina, algo que sucedió en la madre mientras el hijo estaba siendo gestado y que el hijo integra y luego recrea en su historia porque es una memoria de trauma, es una memoria de separación, es una memoria desafiante que no la tiene directamente a nivel cognitivo, no es que se acuerde de algo, solo tiene la experiencia emocional. Recuerden que la emoción, más allá de algo medio, vamos a decirlo así, como sutil o indeterminado, ¿verdad? O imposible de cuantificar, en realidad las emociones son respuestas bioquímicas. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ante un determinado estímulo, una persona, pongamos, yo voy caminando, voy con una amiga
y vamos caminando por una calle X en San José, tal vez está oscureciendo, vemos una silueta de una persona que se acerca. Yo de repente veo en esa silueta a alguien que se me parece a algún hombre conocido de mi vida y hasta me emociono y digo, uy, será tal. Y tal vez esta misma amiga que va conmigo ante la misma silueta, en vez de haber este eventual surgimiento de alegría, más bien lo que acontece es miedo, porque le evoca otra cosa. Entonces, la percepción, que es la manera en que el sistema nervioso registra un determinado estímulo, nos posiciona acerca de la respuesta bioquímica que va a tener el organismo ante ese estímulo. Eso, en esencia, es una emoción sucediendo en el cuerpo humano. Entonces nosotros dentro de mamá experimentábamos sus emociones, recibíamos esos baños de neurotransmisores y demás sin saber qué era lo que estaba pasando. Nada más podíamos experimentar o su tristeza, o su alegría, o su enojo, o su ira, o lo que sea que ella haya vivido. Si esto que ella lo vivió también lo vive a través o en asociación a la relación con papá, que porque no estuvo, que bueno, por demás está decir que las mujeres entran en un estado de bomba, así, molotov, con toda la parte hormonal, porque eso es el embarazo, es un proceso súper de transformación y de cambio. Entonces, pues la mujer, ya, vamos a decirlo así, está también bajo el efecto, no de forma estable, sino bajo el efecto de un cambio hormonal muy grande, en donde su percepción ya está siendo también afectada o está siendo, va a tener una influencia. Entonces, tal vez algo que papá en otro momento de la relación hubiese hecho y para ella hubiese sido X, durante el embarazo la cosa puede amplificarse. Lo que sea que mamá haya vivido en relación a papá, de alguna manera eso impregna también nuestra mirada y queda también en ella. Luego, cuando nacemos, que eso es bien interesante, ¿saben? O sea, el mundo interior tiene que ver con la conexión con mamá, porque con mamá conocimos el mundo interior, conocimos su interior, estuvimos en un espacio, vamos a decirlo así, reservado, un espacio de contenedor. Entonces, cuando vamos hacia nuestro mundo interior, cuando nos aislamos y vamos hacia adentro y empezamos esta exploración o esta conexión, estamos muy en la energía femenina, que para efectos prácticos la energía femenina nos viene dada por la conexión con la madre. Y luego, cuando vamos y somos paridos al mundo, el mundo es la energía del Padre, lo que está afuera. Sentirnos en seguridad, sentirnos en protección, sentirnos en conexión, sentir que el mundo es un lugar seguro y que está bien, que tal vez las cosas no salen como quisiéramos, pero sentir que el mundo es un espacio que podemos habitar y por mundo entendemos todo lo que sucede de la puerta de nuestra casa hacia afuera. Eso es papá, es la energía de papá. De hecho, en constelaciones y en transgeneracional, cuando hablamos de migración, la madre patria, nuestro país de origen, es la conexión con lo materno, con lo femenino. Y cuando una persona se mueve de país y de repente esto puede ocasionarle ruido, puede ocasionarle movilización, cuando una persona se mueve de país, una de las preguntas es ¿qué pasó con mamá? Y no porque esté mal moverse de país, sino para dejar a la madre patria desde un lugar de amor y gratitud. Y no de me voy de este país de mierda que no sirve para nada porque bla, 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 bla. O sea, es
el mismo reclamo. Y el país de destino, el país al que se llega, es la conexión con el padre. Y no, y aquí si nos vamos a España, sigue siendo la conexión con el padre, ¿verdad? Que ahí con España está todo este tema de la patria también, de la madre patria. Entonces, eh, dicho esto, papá en mi historia tiene que ver también en cómo yo me coloco ante el mundo, cómo yo me siento segura de ir al mundo. Es más, y esta anécdota la he compartido en otras ocasiones. Yo hace ya varios años, más de 10 años, trabajo acompañando precisamente desde este tipo de escenarios y demás. Y recuerdo que justamente, bueno, ahora les cuento la novedad, en diciembre del 2024, o sea, ya terminando diciembre, se le ha publicado este libro, que es un libro justamente de trabajo sobre la relación con la madre, en donde vienen pues cosas como estas que estoy contando y vienen ejercicios también para trabajar. Sin embargo, sin embargo, eh, ahora estoy trabajando en el libro de papá, precisamente. Y vean que un año y tanto después. ¿Por qué les menciono esto? Porque este libro, el libro de papá y todo esto tiene que ver con justamente explorar a nivel personal en mi caso, ¿verdad? En mi camino como acompañante, como terapeuta, en mis propios procesos terapéuticos, en mis comprensiones y demás, explorar justamente cuál es el lugar. Y lo que pasó cuando yo empecé a trabajar con constelaciones hace ya varios años, como les decía, fue que una cosa clave que a mí me sucedió en un inicio, pero así fue como brutalmente revelador y transformador y clarificador, fue entender que no había forma, mi punto de vista, que sigo manteniendo a la fecha, no había forma de que una persona verdaderamente pudiese entrar en un trabajo profundo de conciencia si no pasaba por la revisión de la relación con sus padres. El asunto es que para llegar a hacer la revisión del tema de papá, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene como muy, vamos a decirlo así, como muy mapeado que el tema es papá. Que papá porque no estuvo, que porque tenía que dar pensión y no dio, que porque era alcohólico, que porque no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, claro, ¿verdad? En su memoria histórica lo único que existe es un papá igual problema, ¿verdad? Y curiosamente entonces creen que ahí está el asunto identificado, lo cual igual no resuelve nada porque la persona sigue jalando, sigue arrastrando en su historia un montón de otros temas no resueltos, ¿verdad? Entonces tiene dificultad para definirse qué es lo que quiere hacer en la vida, tiene dificultad para tomar decisiones que impliquen movilización en el mundo, tiene dificultad para hacer cambios de carrera, tiene dificultad para cambiar de trabajo, tiene dificultad en el tema de ser reconocido en el trabajo. Todo eso es papá, todo eso es energía masculina. Todo eso es ser mostrado en el mundo y el asunto no se resuelve hasta que no entremos a mirar a papá. El gran tema aquí es que algo que también sabemos y que Laura Goodman lo dice hermosísimamente, ella dice, el bebé está aquí alzado, básicamente, ¿qué es lo que ve el bebé? El bebé ve la teta y no existe nada más allá de la teta, ¿ok? Básicamente no existe nada más allá de papá. Y lo que vemos en el transgeneracional, más allá de mamá, perdón, y lo que vemos en el transgeneracional precisamente es, hay una máxima y es, la relación con el padre se construye desde la mirada de la madre y desde el permiso de la madre. El hijo no tiene permiso de mirar al padre si la mamá no se lo da. Y esto no sucede de forma verbal. No es como, no, mijito, no, usted sí, tenga contacto con su papá. O sea, yo con su papá nada que ver, pero usted sí, porque usted es el hijo. Y esa invitación supuestamente, en realidad no es tal, porque una cosa es lo que pasa aquí yo lo hablo y tú supuestamente lo escuchas, y otra cosa es lo que está en el alma, esa memoria de dolor, de lo que sea que hayan vivido, que les corresponde y les compete a ellos como padres, nada más, o como pareja que fueron, o que son, ¿verdad? Porque muchas parejas, aunque siguen estando juntas,
Tienen temas no resueltos de cosas vividas que siguen siendo dolorosas para ambos, particularmente para la madre, de que las mamás son especiales. Pero bueno, en todo caso, el asunto es que el hijo no tiene forma de mirar al padre. Estoy hablando en el plano energético y espiritual. El hijo no tiene forma de mirar al padre o la hija, si no es a través del permiso y la bendición de la madre. Y aquí, chicos y chicas, déjenme decirle, 8 de cada 10 mamás, cuando ponemos esto en una constelación, no quieren que el hijo se acerque al padre, porque consideran que el padre no es bueno, que fue negligente, que le puede hacer daño. Eso es muy interesante también. O sea, creen que el papá les puede hacer daño al hijo, etcétera, etcétera, cuando en realidad son temas, la mayor parte del tiempo son temas espiritualmente bloqueados en la madre y que le ha impedido o vedado al hijo poderse acercar a esta otra conexión. Y entonces quedamos en el mismo bucle, porque el hijo que ya identificó que su padre alcohólico, ausente, que no aportó económicamente, que se fue con la querida, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que haya sido de la historia de ese hombre, que le exigimos, por cierto, bastante, eh, eso es lo malo, pero lo que sí me ha sucedido prácticamente en todos los procesos es que una vez que el hijo se abre a trabajar profundamente la conexión con sus padres, lo que se logra reconocer prácticamente todo el tiempo es el dolor profundo y el amor también, o sea, enorme de búsqueda y de conexión que ese hijo tiene hacia el padre. O sea, eso es inevitable. Los hijos amamos con pasión y locura a nuestros padres. O sea, un bebé busca inevitablemente estar en contacto con sus dos padres. Ahora, normalmente, o por lo menos en nuestra generación, no lo logramos concretizar por estos asuntos no resueltos entre papá y mamá. La forma de momento que les puedo decir que ha sido para mí la más enriquecedora, la más fácil, la más amorosa y también expansiva ha sido trabajarlo a través de una constelación familiar. Pedir el permiso de la madre para poder mirar y reconocer al padre. ¿Cómo? En todos sus defectos. Poderlo mirar y reconocer más allá de nuestros sueños y expectativas no cubiertos. Poder honrar y reconocerlo como el hombre del cual venimos, como el principio masculino que nos habita y, y que es determinante para tener completud y fuerza ante la vida. Eso es tal vez lo crucial. No es ir, no tiene que ver con ir a buscar físicamente a ese papá, porque incluso muchos de ellos ya están muertos. Y he de decir que en muchas ocasiones eh, trabajar y las personas tienen esta idea por desconocimiento sobre todo, de que, o sea, de hecho parten del hecho de que si mamá no está viva o papá no está vivo, o sea, ahí ya no hay nada que resolver. Error. En muchas ocasiones es tanto lo que hay ahí por mirar y reconciliar que solo se puede hacer una vez que mamá o papá o ambos estén muertos. Y es donde empieza el verdadero trabajo nuestro, de elección y de decisión. El reconciliar esas memorias de dolor, es esa historia tan compleja que vivimos siendo hijos de estas personas particulares y puntuales. Hacerlo es lo que nos da completud y que estando completos ante la vida, sintiéndonos enteros en el mundo, ahora sí, elijamos qué queremos. Abrámonos a la vida, a las posibilidades, a lo que me gustaría. Y sí, no tengo problema con ir hacia adelante porque sé
Eso es muy interesante. La energía del padre es lo que ofrece seguridad. El arquetipo del padre es el arquetipo de seguridad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas personas tienen miedo de tomar ciertas elecciones, de hacer ciertas movilizaciones en sus vidas y tiene que ver con realmente estoy en reconciliación con ser hija o ser hijo de este padre. Porque mientras yo mantenga resistencia, duda, rechazo o juicio con ese hombre particular, voy exactamente en la misma magnitud que yo soy un derivado de ese hombre. Necesariamente estoy juzgándome a mí misma. Y en lo que me juzgo también me debilito, porque entonces todos aquellos rasgos en donde pueda salir y mostrarse la expresión de ese padre o de esa energía masculina en mí, los voy a bloquear, los voy a minimizar, los voy a anular y voy a andar ahí realmente siendo un zombie o siendo la mitad de la persona que realmente soy, en el mejor de los escenarios, porque también de paso criticamos a mamá. Entonces, por haber escogido a ese hombre particular. Entonces, aquí el crecer es un acto de renuncia a que la situación haya sido diferente, hubiese sido diferente, se hubiese mostrado de una manera diferente, el hacernos cargo de lo que nos duele también. Y el mirar de frente aquello que de repente una vez más está llegando a nuestra vida para recordarnos que tal vez es la conexión con papá, aquello que es necesario de trabajar. Y aquí también voy a hacer otra aclaración. La relación con los padres es un camino de toda la vida. ¿Cuántas miles de memorias tenemos en relación a ellos? Ya sea porque hayan estado o no. Porque hayan hecho suficiente o no suficiente. ¿Cuántas memorias de dolor, de tristeza, de lo que sea, de repente estamos cargando y van a seguir surgiendo? Yo he dado esta metáfora de la espiral ascendente en donde el trabajo en la relación con los padres, con papá y con mamá, y en esta ocasión particularmente con papá, es algo que nos vamos a seguir encontrando vitalmente. El hecho de que yo haya hecho un trabajo importante en la relación con mi padre en algún momento, ¿verdad? Y que ahora parte de mi proceso también evolutivo es escribir acerca de esta relación, de cómo yo conecto ahora con su historia, incluso en la actualidad, cómo yo me relaciono con mi familia, con mi linaje paterno, o sea, el tipo de contacto, puedo mirar con reconciliación a los tíos que sobreviven, que todavía están en vida, puedo mirar con reconciliación a su sistema, incluso aunque haya gente con la cual no me relacione o no hable o no tenga contacto, porque reconciliarse no tiene que ver con esta imagen de ir y abrazar y llorar y ahora nos llevamos bien y nos llamamos todos los días o todas las semanas y nos vemos una vez al mes, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo puedo honrar y reconocer que soy hija de esa familia también, que soy hija de los Ruiz en mi caso concreto, que en mi familia paterna, que en mi linaje paterno hay luz y hay sombra, por supuesto, en todas las familias las hay. Que hayan cosas de esa sombra que tal vez no es parte de mi sombra, que tal vez mi sombra viene más de otra parte de mi linaje, tal vez incluso materno, y no necesariamente tiene que ver con ellos, o tal vez sí, y mirar cuánto de esa historia yo replico para sentirme que pertenezco, para sentirme que estoy anclada de alguna manera a estos hombres y a estas mujeres a través de los cuales la vida llega y me alcanza y me permite estar acá. Ha sido muy interesante el trabajo con constelaciones en la relación con mi padre. Yo también lo he compartido en otros espacios. Yo pasé más de 25 años sin hablarle a mi papá. Pude reconciliarme con él gracias al trabajo desde constelaciones familiares. Me pude reconciliar con él unos 10 días antes más o menos de que él falleciera, 10, 12 días por ahí.
Y en esos días fue esto, fue muy reparador y también pude acompañarlo, eso siempre lo digo cada vez que cuento esta parte de la historia. Digo que fue muy reparador poder estar con mi papá en sus últimos momentos de vida, o sea, cuando él ya estaba en su agonía, en sus últimos minutos. De hecho, yo llegué y 15 minutos después ya él terminó de trascender. Y poderle decir y poderlo despedir con frases sanadoras y decirle, papá, lo que me diste fue suficiente y te volvería a elegir para que fueras el papá que fuiste. Y así despedirlo a él desde ese lugar amoroso fue un acto de reconciliación muy profundo para mí. Y alguien podría decir, Julia, pero él no estuvo cuando usted fue parida. ¿Y qué? ¿Y qué? Estos portales, vida, muerte, son muy interesantes porque te permiten ver todo en perspectiva. Y aunque él no haya estado en el mío, porque simplemente en aquel tiempo los papás no entraban, y probablemente aunque hubiesen entrado con suerte y tampoco él se hubiese animado, algo muy nuevo para los hombres de su familia, finalmente estar yo, si era algo de reconciliación para ambos. Poder tomarle la mano y tener, por ejemplo, a mi familia paterna, respetando sobre todo y dándome el espacio de que como hija yo fuese la que estuviese ahí a la par de él, a pesar de que habían pasado tantísimos años sin dirigirle la palabra. La reconciliación con papá, gente, de verdad que es un acto de amor con nosotros mismos, ni siquiera tiene que ver con ellos. Ellos ya hicieron lo que podían y lo máximo que pudieron haber hecho, lo hicieron que fue darnos la vida. Y luego nos sostuvieron, porque déjenme decir que las crías humanas son complicaditas y le tiran con bastante fuerza a veces a irse hacia el otro lado, ¿verdad? A desconectarse de la vida. Lo lograron. O sea, en medio de toda la memoria de trauma que pactamos, porque así lo pactamos, que ellos nos dieran esas memorias de trauma, sobrevivimos. Nos dieron la vida, nos sostuvieron, sobrevivimos, nos sostuvieron incluso no estando. A veces la única forma que tenía papá para sostenernos era la distancia. O para evitar crear un daño mayor. Creemos que nuestra herida de abandono es demasiado profunda. Tal vez la herida que hubiese creado la presencia y la cercanía de papá en nuestra vida hubiese sido mucho peor. Así que sin más que agregar por este espacio del día de hoy, deseo, en primer lugar, honro a los papás de cada uno de ustedes, estén en vida o no, siguen en vida a través de ustedes. Agradezco que la vida nos esté poniendo en este contexto de poder mirar y repensar y reubicar el masculino desde un lugar de gratitud también. Porque gente, de verdad, o sea, todos nos esforzamos mucho. Todos los hombres y las mujeres nos esforzamos mucho desde lugares que no entendemos. O sea, las mujeres nos esforzamos mucho desde un lugar que los hombres no entienden y ellos se esfuerzan mucho desde un lugar que nosotras tampoco entendemos. Y el hecho de no entenderlo, a veces simplemente le bajamos el piso al otro y eso creo que no nos sirve. Y lo menciono porque de nuevo, mirar a papá desde esta apertura de nuestro corazón, desde este lugar de integración, no es más que regalarnos completud a nosotros mismos, a nuestro caminar y a este espacio de conciencia que podemos construir. Así que todos los papás que están viendo que vayan a ver esta charla, que tengan un día espléndido, no solamente en esta celebración de este año, sino en cada uno de los días de sus vidas, sepan con total claridad y se los digo con mucha conciencia, lo que hicieron por sus hijos fue suficiente. Y de seguro, hicieron mucho más que lo que sus papás pudieron haber hecho con ustedes. A veces es así, a veces el paso que podemos dar
a partir de lo que papá o mamá hicieron con nosotros, pareciera ser un paso pequeño y es un paso también grande y es importante reconocerlo. Así que honro mucho el camino de cada uno de nosotros como hijos, como hijas de estos hombres particulares. Espero que en sus corazones puedan encontrar ese espacio para agradecer la vida y poderle decir, papá, de aquí en adelante me encargo yo, incluso de aquello que en relación a vos todavía me duele. Que tengan una noche espléndida. Un gran, gran abrazo y feliz fin de semana para todos.